hay un dato aquí que vamos a usar mucho y quisiera ponerlo claro. Por ciento, ¿ustedes saben lo que es por ciento? ¿Por qué es el por ciento, saben? Bueno, a ver, ¿qué tú entiendes por ciento? ¿Perdón? No, mire, a nivel general el término por ciento es, por ejemplo, aquí hay 5, no, aquí hay, si él se pone aquí habrían 5. Por ciento es el equivalente, es la proporción de 100. O sea, 5 de 100 equivalen al 5%. Si aquí hay 100 personas y yo saco 5, esos 5 que yo estoy sacando son el 5%. Es la proporción de 100. O sea, si ellos son 5, yo saco 1, ese 1 equivale al 20%, porque 20 por 5 son 100. ¿Tienen una idea más o menos? El equivalente, por ciento es el equivalente de 100. Si tú tienes 5,000 pesos y le das 1,000 pesos a él, tú le estás dando el 20% del dinero. O sea, 1,000 de 5,000 es el equivalente al 20%. Si le da 2,000, le estaría dando el 40%. Vamos a usar mucho esa cifra y quisiera que la tengan, que entiendan más o menos qué es el por ciento. Vamos a entrar al grano porque hay muchos datos, hay muchos números y no quisiera como aburrirlo. Vamos a entrar primero con una más reciente, una más corta, y luego pasaremos a una más amplia y quizá más dinámica. Fíjense, ustedes son aquí hay de 12, ¿verdad? Hay de 12 años aquí. ¿Qué edad tienen ustedes? A ver, de 12 años, ¿cuántos son? Y de 13, ¿cuántos son? Y de 14. Ok, perfecto. Cuando ustedes tengan 15 años para 16, a ustedes habrá que llevarlo a la oficina de Major League o de los equipos a registrarle el nombre de ustedes allá. Eso lo hace generalmente el programa, los lleva a la oficina y su nombre se registra. Básicamente se registran los nombres de los que tienen más potencial. El hecho que ustedes estén aquí, les repito, es porque los evaluadores entienden que ustedes van más avanzados que los otros de su generación. O sea, que ustedes tienen un talento especial. Y ellos entienden que ustedes tienen el potencial para firmar. Eso es importante. Eventualmente los equipos irán definiendo a cuáles firman y a cuál no. Pero si están aquí, hay muchos de la edad de ustedes que no están aquí, porque no tienen el talento de ustedes o no lo han desarrollado todavía. Cuando ustedes vayan a cumplir 16 años, a ustedes lo van a llevar a la oficina de Major League. Eso se hace una sola vez. Se llevan allá, se inscriben y así los equipos, algún equipo está interesado en uno de ustedes y lo podrá firmar. Eso se hace una sola vez. Fíjense, fíjense este dato, en el año 2016, cuando se abrió el periodo de 2016, yo todos los años le pregunto a la oficina de Major League, ¿cuántos jugadores se registraron? También le pregunto, ¿cuántos firmaron? Estos son los registrados por una única vez, por primera vez. Ahí el correo que me responde era la persona que era el representante de Major League acá en el país, Rafael Pérez. Yo le pregunto abajo que me diga el dato. Y él me dice, mire, en el año 2016, que comienza en septiembre de 2015 y concluye el 15 de mayo de 2016, se registraron 4,069 jóvenes. O sea, fueron 4,069 jóvenes como ustedes, ¿verdad? Que se registraron, que los entrenadores creían que tenían las condiciones, que podían firmar. 4,000, redondéenlo en 4,000. Entonces miren en qué razón. Ese año, esos 4,069, de los que tenían 16 años ese año, solamente se firmaron 155. ¿Ven? O sea, de 4,000 se firmaron solo 155. Es decir, que hubo 3,850 que no firmaron. No firmaron ese año. Pero veamos el campo más grande. Fíjense, de esos 4,069 que se inscribieron 2015-2016, fueron firmados en 2016 con 16 años 155. Pero hubo 122 de esos 4,000 y pico que sí firmaron. Es decir, que la cifra fue más grande. Fíjense qué pasa. Basado en la data histórica que vamos a ver más adelante,
generalmente llega como un tope, un 6.5% a las grandes ligas de los que firman. Esos son los que llegan, los que alcanzan. Esos 18 jugadores que se proyectan de esos 4,000 que van a llegar a las grandes ligas, equivalen solamente al 0.4%. O sea, es menos de uno de esos que fueron a inscribirse, va a llegar a las grandes ligas. Miren a ver si es difícil. O sea, los 4,000 fueron los mejores de su promoción. Fueron, y esa cantidad, pero quise coger otro año también para no quedarme con ese solo. Entonces al año siguiente le hice la pregunta de nuevo, como siempre, y él me da el dato de cuántos de República Dominicana se registraron. A ver, mire, se registraron 3,802 de República Dominicana, de Venezuela 2,106, de México, y así va bajando. De ese grupo, de esos 3,802, a 208 fueron firmados. Ahí sube un poco la proporción. O sea, un 5.4 fue firmado. O sea, solo 5 de los que se registraron fue firmado. Si hacemos el mismo ejercicio de esos 3,802 y lo juntamos con los que tenían 17 años, que fueron los que se arrastraron de la promoción anterior, te dice que fueron 208, pero se proyecta que van a llegar 15. O sea, de 3,800 se proyecta que van a llegar 15 a las grandes ligas. Mire qué tan grande es ese dato. Es el equivalente al 0.3%. Lo menos que yo quisiera es que este dato ustedes lo tomen como negativismo. No, todo lo contrario. Para usted batear ahí, usted tiene que ir pensando, aún sea Shohei Ohtani que le va a pichar, usted tiene que ir pensando que usted le va a batear. ¿Oyeron? Esto depende mucho de esto. Y es bueno que tengan claro en este sentido. Que ustedes estén aquí en esta sala, ya ustedes son ganadores. Ahora, esos datos no es para que ustedes se intimiden, para nada. Ustedes están aquí y ustedes van a ser parte. Si ese número es tan chiquito así, usted tiene que decir, bueno, pues yo voy a ser uno de esos. Así que tienen que pensar. Cero pensamiento negativo. Pasemos ya a una siguiente parte. Si alguno de ustedes liceísta aquí, creo que conocen a ese señor, ¿verdad? Que está ahí arriba. ¿Verdad? Bueno, él, que ha sido un pelotero con una carrera exitosa, se ha dedicado también a ser de comunicador y lo hace muy bien, llevando atletas, entrevistándole, preguntándole. Entonces él ahí está entrevistando a Ozzie Albies, que también muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Un pelotero pequeño, como muchos de ustedes, de pequeña estatura, pero con unas habilidades tremendas, y por eso se ha establecido. El béisbol no es solamente para los grandes. Bonifacio le preguntó a Ozzie Albies, ¿cuánto le dieron a él cuando lo firmaron? Y él dice que le dieron un bono de 350,000. Un buen bono, $350,000. Y él, bueno, y por eso ustedes ven que Bonifacio se sorprende, porque a Bonifacio le dieron mucho menos. Pero él dice que el mensaje que yo quería llevar, fíjense, ahí donde él se da la vuelta. De ese dinero, el punto aquí es que él, ese dinero, una gran parte lo invirtió, o sea, lo guardaron. No agarraron y se lo repartieron, porque él entendía que ese podía ser quizá su único dinero que él veía de béisbol. Y ustedes van a ver más adelante por qué eso ocurre muchas veces más de lo que ustedes se imaginan. Que ese primer bono, ese primer dinero que consiguen, suele ser el único dinero que ustedes ven, que el jugador ve. La mayoría de jugadores ocurre eso. Entonces, pero bien, eso lo vamos a ver vamos a ver si lo podemos ver más adelante. Miren qué pasa aquí con este dato. Y se lo voy a desglosar luego uno por uno. Fíjense, esta gráfica muestran la cantidad de jugadores. Yo tomé el periodo 2004-2015. ¿Por qué? Cuando un jugador firma, el equipo tiene 5 años sobre él. Entonces, durante 5 años, el equipo tiene derecho sobre ti. Si firma con menos de 17 años, tú eres propiedad del equipo, si no se expone a perderte. Entonces, quise tomar un tiempo largo, porque hay jugadores, y los dominicanos suelen desarrollar más tarde que los americanos. O sea, los latinos, como firman más joven, desarrollan más tarde. Firman con 16, 17, y realmente a los 22 años, cuando ellos están en condiciones ya de estar en grandes ligas. Tomé ese tramo largo para que ustedes se fijen el número de jugadores que se firman por año
y el número de los que llegan. Un dato interesante que ustedes tomen en cuenta. Hoy puede parecer un chiste, puede parecer cosa, pero miren el número de los que firman y el número de los que llegan. ¿Qué es lo que busco con esto? Que ustedes, que son todos potenciales firmadores, cuando firmen, tomen en cuenta que es un camino bastante difícil, bastante complicado y que hay que ser buenos administradores. Miren el dato, este primer año, acá, lo del 2004, miren, ese año se firmaron 440 jugadores, 440 a nivel general, dominicanos. De esos, llegó el 5.2%, es decir, llegaron 23. De 440 llegaron 23. Y así lo voy repartiendo año por año, pero eso se lo voy a mostrar uno por uno ahora para que lo puedan ver mejor, porque en ese gráfico ahí está muy grande. Pero miren el número de los que firman y miren el número, o sea, el color mamey es el número firmado y el color marroncito es el número de los que han llegado. Ustedes ven que aquí fueron de 440 a 23. El año bueno, este 2007, de 509, llegaron 27 y así sucesivamente va avanzando. Mírenlo un año por año. Bueno, este caso es, llegaron y esto fue lo que produjeron. O sea, ustedes saben, ahora se mide mucho el jugador por el WAR. El win, eso es win above replacement, es decir, victoria sobre jugador reemplazo. Es una estadística que se utiliza para medir el rendimiento completo de un jugador. O sea, tú puedes ser buen jonronero, pero te poncha mucho, no corre, no eres buen defensor, tu victoria sobre el nivel de reemplazo va a ser más baja. Si tú eres un jugador que tiene más habilidades, que hace muchas cosas, eso va a subir. Es una estadística que se mide, a mucha gente no le gusta, le resiste entenderlo, no lo dice todo, porque una estadística nunca dice todo lo de un jugador, pero sí es una referencia que se lleva y eso se toma muy en cuenta a la hora de ustedes de firmar un contrato. ¿Cuánto proyecta? La cantidad de dinero que generaron a los equipos. Y para que ustedes vayan entendiendo desde ahora que generalmente no se da dinero de más. Cuando un equipo decide invertir en ustedes, como van a invertir, yo estoy seguro, es porque realmente ustedes podrán generarle a los equipos un buen dinero. Fíjense en ese caso, miren, en el año 2004 se firmaron 440 jugadores dominicanos entre todas las edades. De eso llegaron solamente 23 a las grandes ligas. Es decir, el 5.2% llegó, ¿verdad? Llegó el 5 de esa clase de ese año. Ya la mayoría de esos jugadores, los que no llegaron, ya no van a llegar, porque imagínense, el que firmaron en el 2004, ya estamos en el 2023, hace 19 años de eso. Pero de ese grupo, y esa cifra sí le puede ilustrar bien, solo llegaron 23. Todo esto, y les repito, y se lo voy a decir mucho para que se lo graben, va en la línea de que sepan valorar bien cuando ustedes firmen lo que van a ganar y cómo lo van a administrar con su familia. Fíjense, de esa clase, esos fueron los mejores jugadores de esa clase. De esos firmaron en el 2004, Johnny Cueto y Carlos Santana. Por cierto, Carlos Santana es de esta zona, de Villa Duarte. ¿Saben? Era uno como ustedes así. Tenía mucho menos condiciones que todos ustedes. Con 15, 16 años, Carlos Santana todavía no llamaba la atención. Pero trabajó fuerte, creyó que sí podía. Y miren el jugador que es. Miren la hoja de servicio que ha tenido Carlos Santana. Un All-Star, un Silver Slugger. Fíjense, es el bateador ambidextro dominicano con más honrones de la historia. Y Johnny Cueto, ni decir. Miren cuánto dinero se ha ganado Carlos Santana en su carrera. 100 millones. Johnny Cueto, 157. Eso es sin contar lo que se están ganando este año, que todavía están activos los dos. Pasamos a otro año, el año 2005. Ese año se firmaron 398. De esos 398 llegaron 28. Equivalen al 7%, es decir, que por encima de la media. A ustedes les dirá mucha gente, no, que es un 2% que llega. No, eso no es cierto, que un 2%. Es más que un 2 que puede llegar de los que firman. Y estos datos sí lo revelan. De esa clase, esos fueron los más sobresalientes. Neftali Félix, relevista, fue novato del año en la Liga Americana con Texas. Y Michael Pineda.
Miren esos muchachos. Michael Pineda ganó hasta 2022 39 millones de dólares. Neftali Feli 19 millones. Si nos vamos al año 2006, ese año se firmaron 451 jugadores, llegaron 19. ¿Ah? Me estoy yendo años más lejos porque ya la mayoría de esos que no han llegado, eso no van a llegar porque esos están fuera. Pero llegó el 4. De ese grupo, miren los más sobresalientes. Starling Castro, un jugador que está activo, ambos están activos todavía, y Juan Lagares. Miren, Starling Castro fue a 4 juegos de estrellas. Y un datito que yo le pongo aquí abajo, ese que ven de último aquí, el 10.151. Luego les voy a explicar qué es eso, los años de servicio. Un dato muy importante. Si nos vamos a 2007, ese año se firmaron 509 jugadores. Llegaron 27, es decir, llegó el 3.7. ¿Se fijan cómo fluctúa entre un año y otro? Porque hay clases que son más, hay más talento en una clase que otra. Puede haberlo. O no necesariamente eso, sino que los jugadores de una clase quizá fueron más aplicados, entendieron mejor el proceso, tuvieron un mejor entorno y sacaron beneficio, porque realmente un equipo, aún al jugador que firma por $5,000, ¿verdad? El equipo cree que algo tiene. Algo tiene. A mí nunca me van a firmar, porque no tengo nada de condiciones para jugar pelota. Pero aún al pelotero que firman por $1,000, algo tienen. Entonces, varía mucho. Pero hay una constante. De ese grupo, miren quiénes han sido los mejores. Starling Marte, ¿ah? Estrella con los Mets de Nueva York, tiene 2 All-Star, 2 guantes de oro, acumula ya más de $61 millones en ganancia, sin contar lo que está cobrando ahora el contrato. Y Jim Segura, nos vamos al año 2008. Ese año tenemos ahí que hubo 423 firmas. Llegaron 22, el equivalente al 5.2%. De esa clase, miren, imagino que ustedes lo conocen, ¿verdad? Marcelo Zuna y Jonathan Villar. De ese grupo, fíjense, de esos 423, ellos son los jugadores que han sido más sobresalientes, medido por victorias sobre jugador reemplazo y otros factores. Por ejemplo, en verde le pongo ahí siempre el dinero que han ganado, el dinero que tienen pendiente por cobrar. O sea, el que está en Mamey aquí es el dinero que Osuna tiene pendiente por cobrarle su contrato. Y aquí abajo le pongo los años de servicio, algo que les voy a explicar más adelante. Nos vamos al 2009 y hubo 421 firmas, llegaron 30, un año bueno. Entre ellos, miren quiénes estaban, miren, un 7.1 llegó de ese año. Es posible que haya un año que nada más lleguen un 2, un 3, pero hay otros que son muy buenos, que llegan mucho. Miren quiénes salieron de ese grupo. ¿Saben? Coincidencialmente, muchos de esos jugadores, de esos 3, el que firmó por más dinero fue, perdón, ¿quién ustedes creen que firmó por más? Jorge Polanco fue el que más firmó, un bono de $700,000. Pero el que más dinero ha ganado del grupo ha sido José Ramírez, y ha sido el más sobresaliente hasta ahora. Bateador ambidextro, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo. Fíjense, José Ramírez ha ganado 44 millones hasta ahora y tiene asegurado otros $119 millones. Un jugador realmente, una gran inspiración para cualquiera de ustedes. Miren el año 2010, muchos de ustedes, yo espero pronto tropezarme con ustedes, viéndolo en el International Showcase que hace la Major League. Allí espero verlo porque allí van llegando en función de la proyección que van teniendo. Fíjense, ese año se firmaron a 429 jugadores, han llegado 29, un buen número. Oigan, ustedes tienen que verse como uno de esos 29, ¿saben? No miren el número grande como el de los 429, sino como el de los 29. Hay miles como ustedes jugando allá afuera, pero aquí en esta sala no hay miles. De ese grupo, fíjense quiénes son los que más han sobresalido. Héctor Neris, un relevista estelar, y Jaime Candelario. Jaime Candelario nació en Nueva York, pero vino acá, su familia lo trajo acá de pequeño, se entrenó en San Pedro de Macorís, por allá firmó,
Y ya ustedes ven como Jamer fue el primera base del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol. Y Jamer está relanzando su carrera luego de un 2022 donde tuvo problemas por un tema de salud, básicamente. Nos vamos al año 2011. Ese es un año muy especial. Pero muy especial. Fíjense, ese ha sido el año donde han llegado más peloteros dominicanos a las grandes ligas. Nunca en un año se han firmado tanto que hayan llegado. Miren, 39 jugadores han llegado. 39, sí, pero proporcionalmente, mire qué porcentaje llegó. Casi un 10%. O sea, nunca ha habido una cifra redonda de un 10. Es el año que más han llegado proporcionalmente y numéricamente. 39, de los cuales un 9.3 ha llegado a las grandes ligas. Fíjense quiénes son los más destacados de ese año. Luis Castillo y Luis Severino. Dos lanzadores. ¿Se lo conocen? Ambos lanzadores ya han firmado extensiones muy buenas. Miren, Luis Castillo firmó una extensión de $108 millones. Y Luis Severino también ha hecho una gran carrera a pesar de las molestias que ha tenido. Pero fíjense qué ocurrió ese año. Ese año se dio mucho dinero. Se dio mucho dinero. Y algo relativo. Miren, Manuel Margot firmó por $800,000. Era un buen pelotero, podía firmar por más, pero bueno. Pero ustedes, vamos a pasar ahorita a un gráfico. Ustedes han oído decir que Bono no hace pelotero. Es una media verdad y van a ver por qué. Es muy importante, sí. Ustedes podrán decir, bueno, miren, por Oscar Hernández solamente dieron $20,000 para firmarlo. Es cierto, eso es cierto. Pero, $20,000, sí, Jindo, el scout de los Astros. Pero lo cierto es que Nomar Mazara ha tenido una carrera bonita, se puede decir así. Y por lo menos, si usted firmó y consiguió un buen bono cuando firmó, usted tiene una gran ventaja con respecto al resto. Ustedes saben, porque el trayecto es bien difícil, como ustedes lo ven. Y si firmó por un buen bono, es importante que le dé un buen uso, que tenga una buena familia en su entorno, porque si bien es cierto que Mazara firmó por un dinero más grande, realmente Teóscar Hernández, que firmó por menos, ha ganado más dinero. Es decir, que cuando firmamos, si se quiere, empatados todos. Eventualmente sobre el camino van a ir desarrollándose cada uno. Ocurren muchas cosas para que un pelotero llegue a las grandes ligas. Por eso es que es tan importante administrar bien el dinero. Ronald Guzmán también firmó por un muy buen bono y realmente la salud y que quizá cuando ha tenido la oportunidad de jugar no ha podido demostrar todo el talento que tiene. Entonces es muy importante no cómo se comienza, sino cómo se termina. Bueno, aquí el audio no nos va a ayudar. Ese es un jugador que también, miren, ese jugador se llama Elier Hernández. Ese jugador de esa clase también firmó por un buen dinero, $3 millones. Eso fue en el 2011. Sin embargo, él vino a llegar a las grandes ligas, fue en el año 2021. Él incluso estuvo fuera del sistema y no regular. Pero si Elier usó bien su dinero, un ejemplo, tuvo la ventaja de que no pudo conseguir dinero más adelante, pero invirtió bien la primera parte. Lamento no que no lo escuchen el audio, pero ya veremos. Fíjense, en el 2012 ahí vamos, ahí hubo 446 firmas, han llegado 30, también un buen año, un 5.8. Fíjense de esa clase. Willy Adames, quien ayer llegó a 100 jonrones en Grandes Ligas, es el primer torpedero de Santiago que da 100 jonrones. Willy Adames es una gran promesa. Y miren quién está allá también, Amés Rosario, un muchacho que como ustedes se formó en esta academia y está muy cerca también de conseguir una gran extensión. Un aplauso, Amés. Nos vamos al año 2013, 514, llegaron 24, bueno, 4.2. Sí, claro, y llegaron menos porque las clases, influyen mucho las clases.
Miren quiénes son de esa clase. A Rafael Dever, señores, carita. Ya, Sayón, una extensión que le garantiza su carrera. Y, bueno, el que firmó por poco y el que firmó por mucho. Mira, ahí no puse el dato de Alcántara, firmó por $70,000, creo. Vamos al 2014, ahí hubo 454 firmas. Llegaron 24, solo un 3.5, pero un número bueno. Y de ese grupo, son 2 lanzadores los que más han sobresalido, porque muchos de esos jugadores todavía están en el sistema, desarrollándose, todavía no se han explotado. Dinelson Lamet, un año bueno, la salud no lo ha ayudado, pero allá ha ganado un dinero importante. Y Diego Castillo, algo que ustedes todavía no han hecho, pero Diego Castillo tenía que trabajar en un conuco, ¿saben? Trabajando en agricultura bien fuerte. Pudo firmar, gracias a Dios. Y miren dónde está Diego Castillo. Vamos a 2015, miren. ¿Ustedes conocen ese play? ¿No lo conocen? Es que ustedes no habían llegado acá con él. Ustedes han jugado mucho en ese play. Miren, ese año, señores, fue un buen año también. De hecho, posiblemente ese sea el mejor año de la historia en términos de calidad. Es probable que lo sea. Miren quiénes son de ese año. ¿Saben? Bueno, seguimos, señores. Pero miren qué bien van esos muchachos. Una clase muy especial. Eso no sale siempre. Pero de allí el que firmó por más dinero fue Vladimir Guerrero, casi $4 millones. Por Tati dieron 700,000 y por Soto 1.5. Los 3 firmaron por un buen dinero y los 3 pueden ser para ustedes una gran inspiración porque son muchachos muy trabajadores, muy humildes. Tanto Tatis como Vladimir Guerrero fueron jugadores que nacieron en un club dogado, se puede decir así. Sus padres peloteros. Volvemos acá. Pero mírenlo allá a nivel general. Fíjense, de ese grupo, miren, se firmaron en ese trayecto, entre todos los que vimos, del 2004 al 2015 se firmaron 5.283 jugadores. Sí, se firmaron. De esos 5.283, solo llegaron, o han llegado, porque este año hay unos que han llegado también, 326. Equivalen al 6%. Ese número se lo pueden grabar. El 6%. Es el número que pueden llegar, y por eso le hice el gráfico ahorita cuando les decía que de los 4,000 y pico se estima que va a llegar un 6% de los que firmen, pero si lo llevábamos a de los que se registran, era que bajaba al 0, para que no se desanimen, no vean ese 0 como un desánimo, sino como un estímulo. Pero bien, solamente llegó el 6.1, son 326 jugadores, y miren lo que pasa, miren lo que suele pasar. Les dije que en el 2011 fue una clase muy buena, llegó la mayor cantidad. Pero miren qué es lo que pasa. El bono, que ustedes dirán mucho y se tienen que ir preparando, pues yo sé que muchos de ustedes, de los que están aquí, esperemos que firmen por un buen bono. El bono es importante, depende cómo lo administre. Los equipos no son tontos. Los equipos no invierten mucho dinero en un jugador que ellos no crean que tiene mucho potencial. ¿Saben? Eso es cierto. Claro, en algunos y en un momento quizás tu potencial no se ha desarrollado mucho, pero sí lo tiene. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Esos jugadores que firman por mucho dinero, generalmente se les da más oportunidades. ¿Saben? Hay más paciencia con ellos. Entonces, esos que firmaron por bono de 7 dígitos, es decir, de millones de dólares, llegó un 30%. Ustedes vieron que fue solamente un 6%.
Pero los bonos grandes llegan más porque es una inversión que hay que proteger mejor. Y seguiremos viendo por acá. Miren este dato, que quiero que lo vean. Tiene muchos números y este es más reciente. Este dato no es de aquel grupo de 2004, no. Este dato es de 2012. Es realmente hasta el año fiscal 2017-2018. Es un dato más fresco y muchos más de esos jugadores todavía están en el sistema. Es importante que presten atención, miren. Miren el 63, allá arriba, ¿lo ven, verdad? Esos son los bonos de millones. O sea, de esos 2.814 que ven aquí, ese fue el total de firmado. Pero de esos firmados, hubo 63 que recibieron 1 millón o más. Y son solamente el 2% de esos jugadores. Mírenlo acá. O sea, esos 63 equivalen al 2% de esta cantidad. Sin embargo, ellos se llevaron el 33% del dinero, porque son los jugadores que los equipos entienden que tienen más talento, más proyección. Y los equipos, les repito de nuevo, no son tontos. Los equipos hacen eso en función de números. Así como aquí les llevan los numeritos a ustedes desde que están pequeños, los números terminan diciendo mucha verdad. Miren, de esos jugadores que han llegado, fíjense, los que firmaron por millón, son 63, son solamente el 2%. Sin embargo, el porcentaje de ellos que ha llegado a las grandes ligas ya es el 22%. Miren el último número de la esquina, siendo solamente el 2% del total, pero son el 22%. Sin embargo, miren cómo va bajando la cifra. En función de cómo el bono va bajando, también va bajando el potencial de llegar a las grandes ligas, que es donde está el mayor dinero. ¿Lo ven allá? O sea, lo que firmaron por 950 a 500, de eso ha llegado el 12% ya. Pero cuando baja a 495, 300, eso solamente son el 6. Es 3 veces menos que lo del 22. Entonces, cuando venimos aquí abajo, fíjense, estos son los de $10,000. Eso solamente un 1.8% ha llegado. ¿Se fijan? Mientras los de bonos de millones ha llegado el 22%, lo de bonos de 10,000 hacia abajo, solamente el 1.8%. De hecho, fíjense, los equipos tomaron 7 millones para firmar a 856 peloteros, pero utilizaron 116 millones para firmar a 63 peloteros. ¿Se dan cuenta? O sea, ni toda esta estructura que está acá, ni quienes dirigen, o sea, quienes dirigen esto y quienes hacen esto, quienes están con los equipos de Grandes Ligas, conocen muy bien el negocio, evalúan muy bien el potencial, y es importante que ustedes lo tengan pendiente. Este dato que está aquí, es bueno que lo vean para que sepan que aún ustedes firmen por poco, el que firme por poco, sí existe una posibilidad de que lleguen. Existe esa posibilidad. Es menor, pero sí existe. Y en esto, cuando usted se para a batear, aún usted le vayan a tirar la pelota a 200, usted tiene que creer que usted puede batearla. Es así, así pasa el negocio. Seguimos. Esto no se va a ver bien, miren. Pero Béisbol América es una publicación especializada en béisbol menor, en jugadores antes de llegar a las grandes ligas. Ellos, por ejemplo, para que ustedes vean un poquito de diferencia entre los que firman por acá, que son más jóvenes, los que firman en Estados Unidos, se lo voy a leer porque quizás no creo que se vea muy bien. Mire, ellos estudiaron desde el año 81 hasta el 2010 los jugadores que se firman en Estados Unidos vía draft, la cantidad de jugadores firmados en ese tiempo, y ellos llegaron a esta conclusión. Se lo leo. La conclusión fue que es menos de 1 de 5 los que llegan de los que firman por Estados Unidos. Mírenlo en el gráfico aquí. Mire, ese es el porcentaje de jugadores drafteados en Estados Unidos que llega a las grandes ligas según la ronda. Y quise hacerle esta comparación con relación al gráfico anterior, cuando vieron que los jugadores que aquí firman por más dinero tienen mayor posibilidad de llegar a las grandes ligas. Muchos jugadores me dicen que yo tenía más condiciones que fulano, pero firmaron a fulano. Los equipos no son tontos, ni los equipos lo firman ustedes para que sean modelos o para que... No, los equipos evalúan, y a veces quizás tú creías que tú podías ser mejor que otro, pero
Para un equipo firmar un jugador le da seguimiento por mucho tiempo, es decir, que eso no es a lo loco que se hace. Allá ocurre lo mismo en Estados Unidos, fíjense. Los jugadores que son seleccionados en la primera ronda, mire qué porcentaje llega a las grandes ligas. Casi un 70%, un 70%. Y así va descendiendo según la ronda. Porque los equipos van entendiendo que según van escogiendo lo que ellos entienden que son mejores adelante. Hay excepciones siempre a las reglas. Y fíjense que incluso jugadores tomados en la ronda 11 también han llegado a las grandes ligas. Pero eso va bajando. Va bajando porque, les repito, hay unos scouts que evalúan y que tienen parámetros que son muy efectivos. Este ejemplo yo quisiera que ustedes presten atención. Este es del 2006, y entonces yo le voy a poner un ejemplo del año 2014. Miren, el verde son los jugadores dominicanos que estaban en la Liga de Verano en el año 2006, y la parte de abajo son jugadores que estaban en Estados Unidos. Miren, en el año 2006 habían 832 jugadores dominicanos que jugaron en la Liga de Verano, la Dominican Summer League, que es la primera etapa donde juegan los jugadores que firman. Una parte se va directamente a Estados Unidos, pero generalmente juegan aquí en la Liga de Verano. Ese año habían 832 dominicanos. Fíjense que solo un 45% llegó a viajar, como dicen, ese viajó a la categoría, llegó a viajar. Es decir, el 55%, más de la mitad, ni siquiera superó la Liga de Verano. Fueron cortados acá. Y miren cómo va bajando. Solo el 24% llegó a clase A. O sea, de esos 832, solo el 24%, es decir, 1 de cada 4 llegó a clase A. Miren cómo va bajando. Un 10% llegó a AA solo. Un 6% a AAA. Y a grandes ligas llegó un 2.6. ¿Se dan cuenta cómo coinciden esos números con lo que les planteaba ahorita? Entonces, los que están en Estados Unidos fue distinto. Mire, de 906 americanos, o que jugaron, que fueron firmados por allá, de esos 906, mire cómo el número va bajando, pero llegó un 11.5. ¿Por qué? Porque ellos firman más hechos ya, jugadores más hechos, a mayor edad. Es un sistema diferente y ustedes lo van a ir conociendo. Mire, así fue, bueno, el ejemplo es así. Miren, este ejemplo es más reciente. Esto es del año 2014. Jugadores dominicanos que jugaron en la Liga de Verano de ese año. Miren, comenzaron 467 en 2014. Y miren cómo fueron saliendo el sistema. Al año 2015 salieron 58, quedaron 409. Al 2016 salieron 92, quedaron 317. Al 2017 salieron 89. En rojo están los que fueron despedidos ese año. Fueron quedando 228, hasta que al 2022, de esos 467 que había en el 2016, en el sistema, cuando le digo en el sistema firmado con los equipos, quedaban 65. Todo esto va enfocado en que sepan que el sistema es agresivo y que es importante la concentración y que es importante, por lo tanto, administrar bien los que se ganan, porque no se sabe cuándo será el último contrato. Ahí le explica cómo es el mismo gráfico, por más cercano. Fíjense, el 44% no superó la Liga de Verano, se quedó ahí. Le dieron release en Liga de Verano. El 21% en rookies, el 22% en clase A, 17% en AA y 16% en AAA. Llegaron 21 a las grandes ligas. O sea, fíjense, de esos 467 del 2014, hay 21 que han llegado a las grandes ligas. Ay, aquí el audio no nos va a ayudar, pero esa se la voy a deber por una próxima. Era una interacción que me interesaba, pero bueno, se la debemos. Miren, la cosa está mejorando y les hago esto con optimismo. Los jugadores en ligas menores ganaban muy mal, y pasaban mucho trabajo. En ligas menores incluso te daban dinero y poco para comida, tenías que buscar tu casa, pero hay una reestructuración y hay cambios positivos. Los jugadores van a pasar a ganar ahora, como mínimo,
ahí nada más incluye los jugadores que viajan a Estados Unidos. Miren, un jugador que jugaba rookies, un año novato, ¿verdad? Lo que ganaba era el mínimo, $4,800. Ese era lo que ganaban la mayoría. Ahora van a ganar 19,800. Los de AA pasarán de 11,000 a 26,200. Los de AA alta, clase A alta de 11,000 a 27,000, de AA de 13,800 a 30,000 y en AAA de 17,500 hasta 35,000. Esas son mejoras importantes. Pero realmente, fíjense que aún los de AAA, lo que van ganando, el equivalente, está muy lejos incluso del bono de firma de un jugador. ¿Qué quiero decirle con esto? Que aún los que llegan a AAA es poco dinero con respecto a un jugador aquí que firma por $300,000. O sea, si tú firmaste por $300,000, probablemente tú nunca más, hay más de un 90% de posibilidades de que ustedes no vuelvan a ver ese dinero juntos. 300,000. Hay un 90% de posibilidades de ello, más de un 90%. Por lo tanto, si cuando firmaste lo tiraste para arriba, no lo subiste a usar, es muy probable, pero muy probable, que no vuelvan a ver dinero así en grandes ligas, en el béisbol. Pero me refiero a jugadores de Encarnación que se retiran después del 2016. Los incluimos porque esos se retiraron. José Reyes, esos son jugadores que ganaron mucho dinero. Pero miren qué es lo que pasa. Ese fue el periodo, escogí el 1992 porque fue el periodo cuando se empezó a pagar buen dinero en grandes ligas. Antes no se pagaba mucho dinero en grandes ligas. No era mucho. Ganaban, pero no como ocurrió de 1992 en adelante. Miren qué pasa. En ese trayecto, miren cuánto ganaron. Ustedes saben contar hasta ahí. Estos dominicanos, miren cuánto ganaron. 5,672,628,94. Eso es fortuna. ¿Verdad? Eso es mucho dinero. Pero aquí viene, miren qué es lo que pasa. Este grupito se quedó con casi todo el dinero. Seguimos. Miren estos tres. Ellos tres se llevaron el 64% del dinero. Miren, recuérdense de este número. Fueron 456 peloteros. Pero ellos tres se llevaron 3,700, o sea, se llevaron el grueso del dinero. O sea, del dinero terminaron, o sea, 31 jugadores, no ellos tres, no, perdón. Hubo 31 jugadores que se llevaron de 460, ¿verdad? Hubo 31 que se llevaron el 64% del dinero. Es decir, menos del 10% de los jugadores se llevó casi más de la mitad del dinero. Mire, cuando se reparte ese dinero entre los 456, es verdad, promediaron 12 millones. Es decir, bueno, con 12 millones cualquiera se tranza, ¿verdad? Lo cierto es que ese número es mentiroso. Ustedes están todavía en el bachillerato, que está más avanzado, y quizás no han entrado todavía a matemática fina, pero los que están más pequeños también van a llegar ahí y la van a conocer. Si yo cojo aquí 1,000 pesos y los reparto entre todos ustedes, van a tocar como de a 20 pesos, ¿verdad? Vamos, ok. Yo cogí 100,000 pesos y los repartí entre todos aquí. Van a tocar como de a 5,000 pesos. Pero lo cierto es que cuando yo hago el equipo, realmente hay un grupo que se le va a pagar más y a otro menos. Pero si de que repartimos el dinero igual, van a tocar así. Ese número es mentiroso y vamos a verlo por qué. Miren este jugador, ustedes quizá no lo conocen. Joel Peralta. Joel Peralta no está en la lista de los primeros que vimos allí, ¿verdad? Pero realmente ese es el pelotero promedio. O sea, de esa lista grande de jugadores, la media, pudiéramos decir que fue Rodiquel, que fue él, ¿verdad? Él ganó 13,250,000. O Juan Carlos Cruz. Sí, ese era un relevista muy bueno acá, del Licey, de los Cobras, en Grandes Ligas. Digamos que esa es la carrera de un pelotero. Y si le pongo ejemplo de estos dos, miren, es un poco engañoso, porque estos dos son dos fenómenos. De hecho, están entre los que más dinero ganaron, ¿verdad? De la lista primera. Adrián Beltré y Aramis Ramírez.
Llegaron con 19 años a las Grandes Ligas. Pero no es lo normal que usted llegue con 19 años a las Grandes Ligas. Eso es anormal, eso solamente los fenómenos lo hacen. Miren qué carrera tuvieron estos dos jugadores. Adrián Beltré va a terminar pronto en el Salón de la Fama el año que viene. Aramis Ramírez pudo llegarlo, pero los problemas físicos no lo ayudaron. Pero hizo una gran carrera, miren, ganó casi 150 millones de dólares. Adrián Beltré 219. Miren, estos jugadores, este llegó viejo. Llegó viejo. Y aquel se retiró bastante viejo. Miren qué edad tenía Julio Franco cuando se retiró. 49 años. Pero eso no es lo normal, eso es lo anormal. Los jugadores no llegan con 30 años a Grandes Ligas. Miren con qué edad llegan los jugadores a Grandes Ligas dominicanos. De esa lista. Con 23 años. Y Denny Bautista. Y miren a qué edad se retiran. Llegan con 23 años a Grandes Ligas. Y se retiran con 28. Esa es la edad promedio real. Por eso recuerdan cuando les dije ahorita. Te firman con 16 años y estiman que tú vas a durar 6 años para llegar a Grandes Ligas. Con 23 años llega. Pero miren qué es lo que pasa. Llegaste con los 22 años, 23, y te fuiste con 27 años. A los 27 años ya Grandes Ligas había vomitado a Juan Francisco. Ya no lo querían. Su carrera de Grandes Ligas terminó a los 27 años. Los 27 años es un hombre joven, entero, pero Grandes Ligas ya no. Si tú a los 27 años no has demostrado, ya tú no te vas a querer. Esos son los que llegan. Le puse el ejemplo ahorita de excepciones que llegan temprano. Miren, ahorita cuando yo le presentaba el dinero, miren, en Grandes Ligas, a ustedes hay que cumplir unos años. Cada día que tú pasas en roster, se te cuenta en un reloj, se te va acumulando. Los primeros 3 años, hasta que tú no tienes 3 años en Grandes Ligas, el club tiene derecho sobre ti, sobre tu contrato. El club es que determina lo que tú vas a ganar más allá del mínimo. A eso nos referimos cuando hablamos de años de servicios. Tú tienes que cumplir 3 años de servicio, se requiere para poder discutir el salario en arbitraje. Hasta ese momento, usted va a ganar el equivalente al mínimo. El mínimo en Grandes Ligas este año es $725,000. Si eso equivale a casi $5,000 por juego, por día que tú figures. Por ejemplo, los Yankees tienen un lanzador, Johnny Brito, que lo han llamado varias veces. Si a él lo llaman hoy y picha mañana, él pasa 2 días, él cobrará $10,000. Hasta que él no llegue a cumplir 3 años de servicio. Un año de servicio son 172 días en roster. Hasta que usted no termine con eso, usted no va a poder discutir su salario en arbitraje. En esos 3 años es cuando los equipos evalúan a ver si tú vale la pena o no. Si vale la pena, te dan otro año y te evalúan con los 4 y 5. Hasta que llegue a 6 años. Cuando llega a 6 años de servicio, es que puede ir a la agencia libre y negociar un contrato con los 30 equipos. Eso es bien importante. O sea, pasaste 6 años en ligas menores y luego 6 en Grandes Ligas. Por ejemplo, Miguel Ángel Sanó, que en el 2009 firmó por un buen dinero. Miguel Ángel Sanó no está en Grandes Ligas ahora mismo porque ya él pasó sus 6 años de servicio y los equipos entienden como que ya él no es el pelotero que merece ese dinero. La importancia de por qué se debe guardar bien el dinero, invertir bien cuando se firma. Miren qué pasó, miren este dato. Esa fue la media. 3.1, miren, esa es la carrera que duraron la mayoría de esos peloteros. 3 años en Grandes Ligas. 3 años en Grandes Ligas ganando el salario mínimo. ¿Entienden? No ganaron mucho dinero. Esa es la verdad. Hubo 164 que alcanzó los 3 años. 107 llegaron a los 6 años. Miren cómo va bajando eso. 47 completaron los 10 años. Solo el 10%. Pero miren el último dato. Hubo 292 que no llegaron a los 3 años. Eso ni siquiera pudieron discutir su salario. Miren por qué es bueno los años de servicio. Los años de servicio son buenos porque los peloteros que cumplen 10 años de servicio, cuando se retiran, pueden optar por una buena pensión.
Fíjense, una buena pensión es el dinero que usted va a cobrar ya después que un pelotero que, como David Ortiz, por ejemplo, va a cobrar de pensión, si espera cobrar a los 62 años, $210,000 al año. Es un dinero que en Estados Unidos son mucho dinero para cualquier persona. Y así va bajando. Pero, por ejemplo, un pelotero como quién, digamos, como Stanley Castro, digamos, si el Stanley Castro decide a los 45 años empezar a cobrar su pensión, bueno, él va a cobrar $66,000 al año. No es mal dinero. Claro. Ustedes tienen ahí a Jimmy Paredes. Jimmy Paredes, el típico pelotero que sube a Grandes Ligas, tiene una buena temporada, pero no la vuelve a repetir. Y al no volver a repetirla, no le siguen los contratos. Ustedes lo ven que él juega aquí con el Escogido, ¿verdad? Pero ya y es un pelotero que usted puede decir que tiene condiciones, pero en Grandes Ligas ya no lo ven con esas condiciones. Miren a Jimmy Paredes. Jimmy Paredes en el 2015, en una primera mitad, él no le fue mal. Él batió 2.99 con 12 dobles, 10 honrones, 39 empujadas. Pero en la segunda mitad se cayó y ya no hubo una tercera mitad. Fueron solamente esas dos mitades. Ya los equipos no volvió a dejar interés. Entonces eso pasa. Con 27 años, Jimmy Paredes estaba fuera de las Grandes Ligas. Subió con 22, como le decía el dato ahorita, pero ya los 27 Grandes Ligas no te querían. Miren, 292 jugadores no alcanzaron los 3 años de servicio. O sea, el 64% ni siquiera llegó a arbitraje. La carrera de los peloteros, señores, tienen que entenderla, suele ser corta. Hay que aprovechar el mínimo tiempo y enfoque. Son carreras cortas y es bueno que los padres, lo entiendan. Son carreras cortas. Miren jugadores como Héctor Luna, Juan Francisco, Cristian Martínez, esos jugadores todos en un momento destellaron, dieron señales de ser jugadores con muchas condiciones, pero su carrera en Grandes Ligas fue corta. Esto es un dato mayor ahí que pueden ver. O sea, el 76% no alcanzó los 6 años. Los 6 años es lo que llegan a la agencia libre, que es donde pueden discutir su dinero. O sea, el salario. O sea, 3 de cada 4 no llegó a los 6 años. Miren este muchacho, Wilín Rosario. Wilín Rosario dio 28 jonrones en una temporada. Fue récord para catcher dominicano, hasta que Gary Sánchez lo rompió. Pero Wilín Rosario fueron $2 millones. Entró con 22 años en Grandes Ligas y con 26 se despidió. En 2019 intentó regresar y no pudo. Ese Eric Almonte ahí explica. Ese jugador fue MVP acá, era un gran bateador. Ese jugador era visto como el reemplazo, no el reemplazo, él iba a jugar con Derek Jeter en los Yankees. Le dieron la oportunidad, no pudo responder, pero era un gran bateador. Era el presidente del sindicato de jugadores. Miren este dato. Fíjense, del grupo hubo 15 que cobró sobre los 100 millones, pero hubo 203 que no alcanzó a recibir $500,000. Fíjense en el primer número allá arriba, ven qué pequeño, 15. Y miren en el último, que es grande. Unos poquitos cobraron mucho y muchos cobraron poco. Así se reparte el pastel en el béisbol. Es bueno que lo tengan bien pendiente. Miren este dato. Bueno, esto es lo que te dice. Este ejemplo se lo pongo para que vean que aún así lo que gana un pelotero puede ser buen dinero, bien utilizado para tener una carrera interesante. Miren, este gráfico lo que le dice, eso es lo que ganan en Estados Unidos las personas. Miren qué le dice ese dato. Este es el dinero que gana una persona en su vida. Por ejemplo, una persona que no tiene un bachillerato en Estados Unidos gana en su carrera de promedio $973,000. En su vida laboral, entre los 18 años y los 65. Gana $973,000. Miren cómo va subiendo el monto. Los que terminan el high school, o sea, el bachillerato, ganan 1.3 millones. Los que tienen algún nivel de universidad, de escuela, universidad, sí,
1.5. Y miren cómo va subiendo. Si hacen una maestría, te sube 1.7. Un bachelor degree, esos son los que se gradúan ya, 2.2. Los que tienen un master degree, un máster, va subiendo. Un doctorado te sube a 3.3. Y un profesional más avanzado, 3.8. Eso es lo que gana en su carrera una de esas personas. Pero ¿qué pasa? Esas personas ganan ese dinero durante 40 años y viven bien. Por ejemplo, ese es el salario más alto que usted ve. Es un muy buen dinero para vivir en aún en un país rico. Ese es muy buen dinero. En esta, yo he podido ver jugadores incluso en esta liga han firmado por monto más alto de ahí. ¿Qué le quiero decir? Lo que un profesional de eso va a ver en toda su carrera, un pelotero lo puede ver en un contrato, uno de ustedes lo puede ver en un contrato. Va a depender de cómo ustedes lo utilicen. Porque si ustedes creen que van a tener otro contrato, posiblemente no. Pero si ustedes lo ven como que es un buen dinero posiblemente ustedes vivan mejor que cualquiera de esas personas. Ya terminando casi, miren cómo, por ejemplo, ahí se los resumo. El 20% de esos jugadores, 92, cobró el 92% del dinero. El dinero se quedó en pocas manos. El 80% de los jugadores, o sea, 364, cobró el 8% del dinero. ¿Entienden? Quizás son muchos números para ustedes procesarlo tan rápido, pero por ahí va la cosa. Esa es la edad en la que termina la carrera general. Ustedes vieron que yo les dije que la de Grandes Ligas suele terminar a los 27 años. Sí, pero después de Grandes Ligas ustedes saben que hay invierno, que hay México, que hay Japón, que hay Corea, ¿verdad? Que el pelotero puede prolongar su carrera, estamos allá. Pero en promedio, el pelotero termina su carrera en promedio a los 33 años. A los 33 años es una vida joven para una persona. Para la vida usted es joven, para el béisbol ya usted es viejo. O sea, es una carrera, ustedes están en una edad bajita, ustedes están aspirando, y yo sé que muchos de los que están aquí, me atrevo a pensar que la mayoría va a lograr el objetivo de firmar. Pero es bueno que cuando ustedes firmen, sépanse que es difícil mantenerse y por lo tanto hay mucha gente compitiendo por el trabajo de ustedes y es muy importante que ustedes utilicen. Ustedes están en una academia que se preocupa mucho por ustedes como personas. Esta academia no solamente le interesa a ustedes que ustedes firmen y se hagan y se vayan. Bueno, esta academia se ha construido en parte gracias a jugadores que se han podido firmar aquí y por eso ustedes entrenan en mucho mejores condiciones que la que se entrenó aquí a Mejía Rosario. ¿Saben? ¿Por qué? Porque esta academia se ha manejado con un criterio profesional, pero una vez ustedes firmen, que ustedes salgan por ahí, esta academia no le va a caer atrás a ustedes, ni va a estar detrás de ustedes. Está haciendo esto porque ellos no quisieran, John no quisiera, Cabeza no quisiera, ni ninguno de los que están aquí quisieran mañana que ustedes sean uno de esos que yo le caigo atrás para hacerle un reportaje de que está pasando trabajo, de que votó su dinero, de que no recibió la asesoría. Obvio, él cumple con darle el consejo, con decírselo, que es lo que más a ellos les interesa, que ustedes vayan bien, pero ellos no van a ganar nada con lo que ustedes ya se ganen por allá afuera. Eso va a ser de ustedes. Esa fue la intención que tuvimos y lo dejo con esto último para que sepan que todo el dinero que ustedes se ganan no le va a ir directamente al bolsillo. O sea, que ustedes digan decir que Fernando Tatis tiene un contrato de 340 millones, realmente no es 340 millones. Le pongo este ejemplo de este jugador que muchos de ustedes quizás lo conocen, un baloncetista, porque esto le desglosa cómo se distribuye el dinero. Fíjense, ese Al Halford, el mejor baloncetista dominicano que hemos tenido. Él, por ejemplo, eso fue en el 2020. Fíjense, a él su contrato bruto, o sea, el dinero que el equipo de Boston le depositó ese año fueron 27 millones de dólares. Pero de esos 27 millones, que es el número de arriba, ¿lo ven? Él realmente cobró su dinero líquido, lo que le quedó fueron el de abajo, 14 millones. Sépanse eso, que el bono que un pelotero cobra aquí es limpio, pero lo que logren llegar a Estados Unidos, allá se paga impuestos por todo.
De 27 millones que fue su contrato, lo que el equipo le dio, él solamente le quedaron 14. Es decir, que hubo 13 millones que no pasaron por su mano. Todo ese número rojo que ustedes ven ahí, esos son diferentes tipos de impuestos. Ahí está el impuesto federal, ahí está el impuesto estatal, ahí está el impuesto de la ciudad, ahí está lo que hay que pagarle a la gente. Ven, allá hay que pagarle a los agentes. Si alguien le hace un cuento a ustedes de que no, allá hay que pagarle a los agentes. Y hay que pagar también por el dinero de la pensión. El fin de esto fue eso, señores. Ustedes que son potenciales peloteros, que van a, espero verlo más adelante, que ustedes me den entrevista cuando yo lo aborde. Pero me quería quedar con, no quería que mañana ustedes aleguen de que nunca en la liga me orientaron, ni nunca me dijeron. Yo sé que sí, que lo hacen muchísimo. Pero alguien más que no sean ellos, vino y se lo dijo. Mírense como parte de ese 10%, oye, no se vean como de ese 90%, ni se vean como de ese 99% que no. Tienen que mirarse de esa manera. El que no se mira así, ya perdió el pleito antes de él. Oye, hay que ganarle en el home, bateando, a los que pichan, pichando. Para triunfar en esto, hay que ser un guerrero, y yo sé que ustedes lo son. Bueno.